Decíamos entonces, ¿ya?, que esa, ese es un proceso comunicativo, por lo tanto, porque constantemente estamos comprendiendo y produciendo textos, ¿cierto? Por consiguiente, ¿ya?, por consiguiente, entendemos entonces que la finalidad de la educación, ¿cierto?, es, como diría Immanuel Kant, como diría Salazar de Perú, es el proceso de construcción de la humanidad, es la hominización del ser humano. Nosotros, como seres humanos, hemos producido cultura, la estamos produciendo y la seguiremos produciendo. Lo que sucede es que nuestro universo cada vez es más amplio y, por lo tanto, la interculturalidad cada vez es más manifiesta, porque nosotros vamos aportando y vamos incorporando saberes, costumbres, formas de vida, apreciaciones, afectividades, forma de manifestación de estas, etc. Esto implica entonces que el ser humano constantemente esté buscando ser un mejor ser humano. Y para ser un mejor ser humano implica desarrollar mis capacidades, mis potencialidades, y cómo voy superando las limitaciones que pudiera encontrar en el camino. Por eso es que el ser humano está constantemente avanzando, pero siempre hay fuerzas contrarias que se resisten al cambio, sean al interior del ser humano o dentro del ambiente donde vive el ser humano, que es los medios sociales. Por lo tanto, se va avanzando, se va retrocediendo, pero siempre se entiende que la tendencia es a seguir avanzando, y por eso es que cada vez encontramos un afianzamiento más en los derechos humanos. Si tenemos entonces claro que el ser humano, o la educación, busca la humanización del ser humano, ser cada vez más calificado y más sociable, más afectivo, más responsable, esto no se da de una forma individual, sino de una forma social, y a través de esa interculturalidad que hemos manifestado. Esta situación ha ido cambiando cada vez más aceleradamente en el tiempo, y hemos buscado formas de cómo establecer esas relaciones acercándonos al mundo. Esta situación lamentable de la cual nos encontramos, de la pandemia, si bien es cierto que ha generado una serie de problemas y de lamentables situaciones para la vida del ser humano, lo cierto es que también ha abierto una serie de situaciones nuevas y ha potenciado algo que ya se venía dando, pero en forma gradual, incipiente en algunas zonas, como es la virtualidad. Esta situación de la pandemia la ha acelerado, y esa aceleración ha generado en algunos la falta de la perspectiva respecto a que no es solamente la tecnología o estas nuevas tecnologías las que nos tienen que dar el soporte de una mejor calidad académica. Estas nuevas tecnologías nos dan una serie de herramientas que nos generan más posibilidades, pero si no están dentro del marco de los fines y la concepción de la educación que debe primar, entonces no serían herramientas bien empleadas. Hoy vemos que aquello que consideramos
como línea gruesa, información y conocimiento, hoy marcamos su diferencia. Y decimos, no, los datos y las informaciones siempre están ahí. Es lo que el ser humano percibe a través de la lectura diversa que tiene. Es lo que va relacionando y va entonces construyendo mensajes. Pero eso no basta. Perdón, profesor, las Porque sí, diapositivas no están avanzando para que por favor las pueda continuar. porque si no hay destrezas cognitivas incorporadas en esa información, entonces no habrá el procesamiento de esa información que vaya generando aprendizajes a través de las potencialidades que son las capacidades que se van a manifestar a través del desarrollo de las competencias. Entonces, encontramos estos dos paradigmas de la educación, ¿cierto? Aquellos que consideraban un aprendizaje como simplemente transmitir la información, o esa estandarización de que todos aprenden igual. Por eso es que están en cuestionamiento las llamadas pruebas estandarizadas, que no es necesariamente que estén mal, sino lo importante es que los instrumentos de evaluación miden algo, y miden algo en función de lo que se quiere medir. Por eso es que cuando uno tiene clara la concepción de la educación, tiene claro qué es lo que considera que se tiene que desarrollar como aprendizaje, procesamiento de información y la toma de decisiones para que hayan aprendizajes, ¿no? Distintos, nuevos. Bien, entonces estábamos hablando acá. Tradicionales, ya, hablábamos de las pruebas estandarizadas. Decíamos que los instrumentos entonces tienen que estar en función de lo que sea pertinente y tiene que tener la validez de qué es lo que nos interesa medir, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, pruebas estandarizadas a veces son mal aplicadas cuando hay unos desniveles significativos en la población donde se va a aplicar, ¿no? Y por eso es que se habla de personalización de estos instrumentos de evaluación, ¿no? Lo que hoy se postula es, por lo tanto, aprendizaje a partir de su contextualización, ¿no? Que sea el estudiante el que vaya demostrando los aprendizajes, porque sobre esa base es que vamos a evaluar. Por lo tanto, el currículum tiene que estar diseñado en función de contenidos, actividades que impliquen la participación activa del estudiante, y yo voy a evaluar entonces esos desempeños, ¿no? Por lo tanto, el centro de la atención en la educación básica está en la evaluación formativa, mientras que en el nivel universitario ya hay una combinación de la formativa y de la sumativa, ¿no? Porque ahí ya estamos tratando de desarrollar competencias muy especializadas en el campo investigativo y profesional. Y también lo que se promueve es una gestión del aprendizaje sustentada en ir midiendo los procesos, ¿no? Ir evaluando esos procesos para ir midiéndolos en cuanto a los niveles de desarrollo que se buscan. Por lo tanto, lo que se plantea es la formación del desarrollo de las competencias, ¿cierto? Entendida esta como una categoría pedagógica de esa diversidad de habilidades que interactúan, que combinan y que finalmente nos ayudan a resolver situaciones y problemas. Por eso es que si estamos en ese marco, entonces la pregunta que nos hacemos es ¿qué competencias fundamentales se necesitan desarrollar y dominar para ese mañana que cada vez lo vemos
más complejo, más incierto, y por lo tanto, más que llenarnos de información, es desarrollar en nosotros esa capacidad de poder dominar estrategias distintas y diversas que nos permitan procesar informaciones variadas y cambiantes, ¿no? Por lo tanto, el eje de un mejor profesional o de un mejor ciudadano y un mejor profesional es tener esas herramientas que implican el poder desarrollar la inferencia, la criticidad, la creatividad. Con ello es que uno va a poder resolver esas situaciones diversas y tomar las mejores decisiones para ello. Por eso, cuando se dice con qué capacidad necesitarán contar los jóvenes para abordar los retos inesperados, ¿no?, es que son las preguntas que nos mueven, ¿cierto? Y sabemos que lo que dinamiza la humanidad es el talento. Lo que tenemos que desarrollar nosotros entonces es la mente humana. Es esa capacidad de darle valor agregado a los datos, a la información, a los recursos. Es lo que permite generar conocimiento, es lo que permite desarrollar ciencia. Por tanto, tenemos que abordar las diversas competencias que tiene el ser humano, no solamente, como decíamos, a nivel motriz, psicomotor, cognitivo, sino también las afectivas, ¿no?, las llamadas competencias afectivas, de desarrollo, ¿no?, las habilidades blandas. Por eso es que, por ejemplo, se menciona, entre otras, ¿no?, la resiliencia, ¿no?, esa capacidad que tenemos nosotros para poder, dentro de las crisis, y mucho más en los países latinoamericanos, encontrar con creatividad salidas, situaciones, ¿no?, oportunidades, ¿no?, la responsabilidad. Entre las sociales, hablamos del trabajar en equipo, porque somos seres sociales. Y eso es lo que va a ayudar a poder encontrar respuestas conjuntas y plantear alternativas distintas, porque se entiende que la calidad, cuando hablamos de calidad educativa, lo que se está buscando es lograr los propósitos de la educación y que esos propósitos impliquen la transformación del ser humano y de su entorno. Es decir, mejorar nuestras condiciones de vida a través del bien común. De ahí la importancia de trabajar en equipo, del trabajo colaborativo, ¿no? Por eso ahí se habla mucho de la red, de la empatía, ¿no? Y entre las competencias de aprendizaje está la metacognición, que es fundamental. El ser humano confunde muchas veces vivencias con experiencias. Una persona puede tener muchas vivencias, pero poca experiencia. Y puede tener pocas vivencias, pero puede tener bastante experiencia. ¿Qué es lo que hace que una vivencia se convierta en experiencia? Cuando el ser humano reflexiona respecto a lo que ha hecho, por qué lo ha hecho, y cómo le va a servir esto hacia adelante. Eso es la metacognición. Y eso le va a permitir desarrollar una capacidad de autoevaluación. Si fue lo más adecuado o no fue lo más adecuado en función a sus principios o en función a sus fines como ser humano, en función a sus proyectos. Por lo tanto, cuando en la educación básica, como en la universidad, se plantea el promover la metacognición, lo que se está diciendo es, hey, reflexionemos, y reflexionemos diariamente, reflexionemos el día a día,
¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos avanzando? Si nosotros hiciéramos eso constantemente, porque es precisamente ese don que tiene el ser humano, de poder pensar, razonar, reflexionar, mirar hacia adelante. Y eso hay que ejercitarlo. Por eso es que es fundamental la metacognición para desarrollar aprendizaje, ¿no? Y la habilidad de convertir las dificultades en oportunidades que comentábamos. Entonces, si nosotros entendemos que la competencia, ¿cierto?, es esa capacidad de resolver problemas y lograr propósitos, ¿cierto?, teniendo en cuenta contextos y con responsabilidad, ¿no?, con ética, ¿ya? Lo que vamos a hacer es entonces hacer un currículo que responda, es decir, a esta concepción de educación, a estos fines de la educación, a estas competencias que son fundamentales para ser un buen ciudadano o ser un buen y ser un buen profesional, ¿no? Para aquellos ciudadanos que opten por ser profesionales, por desarrollarse en el marco de la técnica, estar dentro del campo comercial, donde estén. Ciudadanos somos todos. Cuando hablamos de que la educación básica lo que busca es formar ciudadanía, lo que está diciendo es, lo que está buscando es ser gente que tenga esas competencias ciudadanas de poder comprometerse con su realidad, desarrollarse a plenitud y ser calificado en lo que incursione en el mercado laboral, social, educativo, pero siempre pensando en que sus derechos implican el derecho del otro, por lo tanto, con responsabilidad y con ética. Esa es entonces la gran perspectiva de la educación básica. Y si hablamos ya de la universidad, entonces, junto a ellas, junto a ese soporte ya ciudadano alcanzado, se desarrollarán las competencias investigativas y las competencias profesionales que impliquen una investigación en función de esa especialización y que va a contribuir a mejorar las condiciones de vida de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, ahí se estaría cumpliendo también los fines de la universidad. Entonces, esta idea de separarla inicialmente, cuando se hablaba de competencias como procedimental, actitudinal, saber, etc., ¿ya? Quizá en un primer momento lo que buscaba era tratar de clarificar un poco, pero nosotros sabemos ya, y los mismos autores, ¿no?, de Tobón, ¿no?, ha ido desarrollando, ¿no?, sus propios marcos teóricos, donde se entiende claramente que esto es una combinación, es una interacción, ¿no?, de habilidades que se comprometen ahí, ¿no? Y claro, ¿no?, yo sostengo, por ejemplo, que las competencias es la capacidad de resolver problemas, ¿no? Obvio. Porque solamente alguien puede resolver problemas si está bien informado. Si tiene información válida, confiable, comprobable, actualizada, ¿cierto? Y entonces la va a usar en función de resolver alguna situación, de enfrentar alguna situación, de buscar una salida frente a un problema dado, qué sé yo. Y, por lo tanto, se compromete dentro de ella porque va a tener una actitud, una disposición, ¿ya?, a comprometerse en esa con esa información y con lo que se busca, porque entiende que está resolviendo un problema para él o para la sociedad, ¿no?, para el saber en general, como un aporte a la ciencia, lo que fuese. Por lo tanto, también implica el saber compartido, ¿no? Entonces, se dice por eso, ¿no?, que la competencia es el tipo de aprendizaje que integra y combina aprendizaje de diversa naturaleza, ¿no? Y lo que se busca es
modificarlo, ¿no? Vamos a acelerar acá. Entonces, tenemos aquí los modelos curriculares, ¿cierto? Entre los cuales están los tradicionales, los clásicos, pero nosotros estamos planteando, dentro de estas nuevas propuestas, ¿cierto?, un modelo curricular de carácter constructivista, en el sentido de construir el conocimiento para el cambio social, ¿no? Bueno, partimos acá, ¿cierto? Entonces esto ya lo hemos comentado, ¿cierto? De los saberes que compromete, ¿no? Y esto último sería, esto que vemos acá, resolver problemas del contexto aplicando estrategias, técnicas, conocimientos previos y nuevos con un análisis ético y valorativo, ¿no? Y ahí estamos sintetizando un poco lo que dice Tobón, ¿no? Entonces, siendo así, nosotros hablamos ya de un currículum como esa herramienta que nos ayuda a partir de tener unos fines. Estos se plantean también ya determinados objetivos que apuntan en función de esos fines y planteamos lo que implica ya el componente técnico, ¿no? Ya está lo teleológico y ahora el componente técnico para organizar, ya materializar y poder medir si estamos haciendo un currículum que tenga coherencia con esos postulados, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, hay una intención, una idea de lo que se quiere realizar, ¿no? Y eso es lo que se oficializa a partir de determinadas normas establecidas. Y partimos de una realidad práctica que nos ayuda a pisar tierra para tratar de poder ir orientándonos hacia lo que se quiere, ¿no?, hacia lo que debe ser, ¿no? Y entonces hay un currículum que se establece como tal, ¿cierto? Pero también hay una serie de propuestas complementarias que se buscan incorporarlas de forma transversal. Pero adicionalmente a eso, ¿no?, como Gerald Jürgen, hay lo que es también que el docente puede hacer toda la programación que quiera, ¿no?, hacer todas las propuestas en forma sistemática y la secuencialidad que ya se establece, pero por la interacción humana, por los componentes sociales, culturales, educativos, económicos, que están presentes en la acción educativa por ser actividad humana, hay determinadas informaciones o experiencias que implican algo que va a generar aprendizajes que el docente no había previsto. Y muchas veces esos aprendizajes pueden marcar más en la figura, en la personalidad de nuestros estudiantes que incluso las que hubiésemos programado, ¿no?, establecido. De ahí la importancia de que el docente sea no solamente sea una persona calificada
y bien informada en ese aspecto, sino que reúne esas condiciones que está promoviendo en sus estudiantes, como es no solamente la calidad académica, sino también esas competencias sociales, comunicativas, ¿no? Esas habilidades blandas. Es decir, la plenitud, esa formación integral que tratamos de promover en nuestros estudiantes, la tenemos que también desarrollar nosotros constantemente dentro y fuera de un aula, en la vida social. Nosotros necesitamos, por lo tanto, fomentar y comprometer a las instituciones educativas, ya sean de la básica, ya sean de la universidad, incorporarlas en la vida social a nivel de localidad, a nivel de región, a nivel de conjunto, estableciendo por eso proyectos distintos. Y eso es lo que implica que un currículum no se quede solamente en una secuencia de asignaturas, ¿no?, dentro de una aula. Entonces, cuando decimos este docente tiene un perfil distinto al de ser aquel expositor, aquel buen orador, aquel sabio, entre comillas, ¿no?, cuando lo que tiene que ser es un agente de cambio. Y como es un agente de cambio de otros seres humanos, entonces ese cambio tiene que ser autónomo, libre, producto del análisis y la reflexión de los estudiantes que van a enfrentar sus situaciones diarias y cotidianas a partir de estrategias que le ayuden a resolver problemas, y cualquier información que el profesor proponga que implica experiencias históricas, conocimiento del ser humano, que es parte del conocimiento científico, que el estudiante lo asocia a su vida cotidiana, a sus necesidades. Por ejemplo, biología, ¿no?, su nutrición, ¿no?, por ejemplo, actividades físicas o de teatro, ¿no?, cómo respira mejor, cómo se desplaza mejor, cómo va desarrollándose una cultura de el cuidado de su organismo y de su cuerpo, ¿no? Y ahora esto ha salido mucho más a la luz con esta especie de inamovilidad que hemos tenido producto de la pandemia, ¿no? Bueno, entonces, este docente, como diría Salazar Bondi, un gran filósofo y educador peruano, la educación tiene que ser suscitadora, provocadora. Lo que está diciendo entonces es que el profesor debe ser un cuestionador. Hoy decimos, debe ser alguien que active los saberes previos a partir de cuestionamientos. Por lo tanto, el profesor es un problematizador que combina ese rol de problematizador con facilitador. Problematizador, facilitador. Lo que implica ser un mediador para un aprendizaje autónomo, ¿no?, de los estudiantes, ¿no? Entonces viene esto de lo que debe responder un currículum, ¿no es cierto? ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿A quiénes y cómo evaluar? No solamente lo que se aprende o al aprendiz, sino que tiene que evaluarse el docente, si está en función de los postulados en torno al cual se está moviendo ese currículum. Y tiene que evaluar si ese currículum está estructurado, si está cohesionado, si está coherente con los fines ya
establecidos a través del marco teórico que estábamos comentando, ¿cierto? Entonces, un currículum debe ser analizado desde, como diría acá Brovelli, ¿cierto? Desde aquello que es lo profundo, lo que decíamos hace un momento atrás, las concepciones sociopolíticas, etcétera, ¿no? Pedagógicas, ¿no? Y lo técnico, esa estructura superficial, si los objetivos tienen correspondencia con los fines, si los contenidos están enmarcados dentro de los objetivos y apuntan hacia ello, y si las metodologías que estamos desarrollando están en el marco de lo que se quiere promover. Si se quiere promover competencias, entonces, ¿qué metodologías, qué estrategias son las más convenientes? Y ahí entonces son las más convenientes, encajan mejor el aprendizaje basado en problemas, el flip classroom, los proyectos, el estudio de casos, porque activan experiencias y buscan respuestas colaborativas y justificaciones y sustentaciones que van a permitir formular o establecerse fundamentaciones, donde a través de la discusión controversial se va a poder deducir, inferir, debatir, y nos acostumbramos entonces a fundamentar y a pedir fundamentos al otro. No es simplemente enunciados vacíos. Y al aprender a fundamentar, al tenerlo como una norma diaria de nuestro comportamiento, entonces cada vez vamos a ser más agudos mentalmente y va a estar todo el tiempo nuestra mente en acción. Por eso es que se plantea también que la evaluación tiene que estar en función de qué es lo que se quiere, ¿cierto? Y se establecen los instrumentos más adecuados para poder evaluar los aprendizajes a partir del desarrollo de esas estrategias. Y entre ellos destacan, pues, ¿no? Por ejemplo, la rúbrica, el portafolio, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que hay un análisis previo para el currículo, que es que si estamos hablando de construcción de la humanidad del ser humano, ¿no es cierto?, de desarrollar todas las competencias que el ser humano tiene y que descubran ahí sus mayores potencialidades para incorporarse a la vida social y laboral, que le permite incorporarse a la vida social y laboral, y donde uno sienta que realmente tiene caminos, tiene vías, tiene fortalezas, y por lo tanto su autoestima va a irse desarrollando, y no es una simple conferencia. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico concienzudo, porque vamos a aplicar ya ese currículo en una realidad concreta y determinada. Se evaluará la experiencia, evidentemente, del currículo que se tiene, ¿no? Porque eso ha recogido de alguna manera una experiencia anterior. El diseño que ya implica fundamentar la carrera, en el caso que fuera la universidad, el perfil profesional, ¿no es cierto?, o el perfil de la educación básica. En el caso de las universidades, el perfil profesional, ¿no es cierto? Ya. De acuerdo a las carreras, ¿no?, van a haber algunos matices, algunas especificaciones, ya sea para una carrera o para otra, ¿no? En el desarrollo curricular podemos hablar de ya, ¿no?,
concretar ese diseño. La programación, las metodologías, los materiales didácticos, etc. Y entre los recursos didácticos o recursos educativos, nosotros hemos dicho muchas veces que convertir no solamente los recursos que podemos llevar al aula, sino extramuros. Encontrar a través de la diversidad donde nos movemos, recursos que son incorporados en el aprendizaje de los jóvenes. Por ejemplo, en el Perú, en el retorno a la presencialidad, evidentemente ya no va a ser la presencialidad de antes. Lo que antes llamamos semipresencialidad, lo más probable es que esa sea la presencialidad próxima. En ese retorno a la presencialidad gradual, voluntaria, que se está trabajando en el Perú, se ha empezado por las zonas rurales, donde el proceso educativo se desarrolla fundamentalmente, ¿no?, de cara al campo. Y la evaluación curricular, la interna y externa, ¿no? Bueno, voy a acelerar simplemente un poco por el tiempo y por la necesidad de lo que comentábamos, ¿no? El plano teleológico del que decíamos, la concepción, y en el plano tecnológico está el currículum y el trabajo docente. Entonces, lo que uno tiene que tener claro es lo siguiente. Yo no puedo perder de vista jamás, en cualquier trabajo del día a día, con mis alumnos, con mis estudiantes, hacia dónde va la educación. Tengo una concepción y hacia ahí voy. ¿Cuáles son las competencias que estoy desarrollando en mi currículum? Y si hay coherencia entre ello con los fines de la educación. Y luego el desempeño en el aula. ¿Qué estoy haciendo en el aula? ¿Qué procesos didácticos estoy desarrollando que estén en correlación con el desarrollo de las competencias y con los fines? Por lo tanto, los procesos cognitivos, los procesos pedagógicos y los procesos didácticos tienen que estar en correspondencia. Voy a poner este ejemplo, 4 vistas más para ya poder pasar a algunas preguntas. Miren, habíamos dicho que es distinto ahora hablar de datos, información, habilidades y conocimiento. Voy a poner ejemplo concreto, ¿ya? Miren, aquí hay un ítem, ¿ya? De opción múltiple y respuesta única. El autor del Caballero Carmelo. El Caballero Carmelo es un cuento, ¿ya?, de un autor peruano, ¿ya? Ya, el autor del Caballero es... Esto es una pregunta, miren, si toda la prueba, todo el examen, ¿ya?, te toca una prueba escrita, son preguntas de este tipo, entonces yo no estoy evaluando destrezas cognitivas, no estoy evaluando competencia, no estoy hablando pensamiento. Lo que estoy evaluando yo es ese enfoque tradicional de aprendizaje a través de la transmisión. Lo que estoy evaluando es retención de información. Si hago de esta forma, ¿no?, y pongo, en el fragmento, mi madre no dijo una sola palabra, en el alba no se oyó su canto alegre. El cuento es, el autor es, aquí ya hay una deducción, ¿no?, que permite activar la memoria de largo plazo a partir de algunos datos, ¿cierto?, que nos permiten deducir, ¿cierto? Entonces hay un trabajo inicial, hay una deducción simple. Ya aquí hay ya una zona de desarrollo próximo que quiere ser activada. Y entonces se puede deducir. Pero aquí, ya lo que tenemos es lo siguiente. El silencio y la atmósfera del texto. Mi madre no dijo una sola palabra, en el alba no se oyó su canto alegre. Revelaría
Los personajes están envueltos en la más profunda tristeza, pensamientos dubitativos, un clima de esperanza, sentimientos encontrados. Aquí sí hay una inferencia, hay una deducción. Aquí sí estamos promoviendo procesamiento de información, aquí sí estamos promoviendo conocimiento. Entonces, lo que como experiencia les digo en el Perú, este tipo de datos que respondían a ese paradigma anterior era un examen de admisión que se hacía para la universidad en el Perú, ¿ya?, en San Marcos, hasta el año 2010, o sea, incluso hasta iniciado el siglo XXI. Hoy se ha cambiado por esta última que le digo, que es una prueba de destrezas cognitivas, prueba de... Es decir, dentro del marco de este instrumento, que tiene sus limitaciones, como es de opción múltiple, respuesta única, ya se plantea propuestas que implican activación de la memoria de largo plazo y se plantea, por lo tanto, evaluar si estamos realmente desarrollando competencias o no en nuestros estudiantes. Y aquellos estudiantes que tengan mayor desarrollo son los que se incorporan a la universidad porque están dentro del perfil de ingreso de estudiantes con mayores potencialidades cognitivas. Quiere decir entonces que, haciendo una evaluación del currículum que se ha trabajado en el colegio, de acuerdo al nivel de ingresantes que tengan, probablemente estén siendo un factor a favor. Habría que ver, obviamente, evaluar a los estudiantes de esta institución y también a los docentes, ¿no? Y aquellos que tengan menos desarrollo, habría que evaluarlos también. Por lo tanto, cuando queremos hacer una evaluación, tenemos que hacer una evaluación del currículum en general, de todos los elementos que participan en él. Y para terminar, lo que les quiero decir es lo siguiente, ¿no? Finalmente estas vistas las van a tener todos ustedes, como muy bien lo han dicho los colegas, ¿ya? Pero me interesaba esto, ¿no? Lo que hoy se conoce como la evaluación auténtica, ¿cierto? Es decir, las tareas que nosotros tenemos que proponer en nuestros estudiantes tienen que basarse en situaciones de la realidad. La educación no es estudia ahora para mañana, sino que lo que estudias ahora te sirve ahora y te servirá mañana. ¿Por qué? Porque tienes una serie de herramientas que quiero ver cómo las estás manejando. Y luego proponer situaciones de su vida cotidiana tan diversa, como es, por ejemplo, para jóvenes estudiantes, cuyos padres pueden ser comerciantes ambulatorios, pueden ser, quizá tienen su pequeña tienda, qué sé yo. Y estos jóvenes van a tener aprendizajes y estrategias de aprendizaje que puedan materializarlas a través de esa actividad de apoyo a sus padres o de las actividades que ellos realizan en el barrio, donde fuese, y por lo tanto relaciona que estas destrezas cognitivas de identificar, analizar, sintetizar, son permanentes para toda nuestra vida de aprendizaje constante. Y termino diciéndoles, jóvenes, que como lo que buscamos es evaluar desempeños, entonces estos instrumentos se prestan bastante para ello, como comentábamos, ¿no? El diario del campo, el portafolio, el ensayo, ya como estrategias también, por supuesto, ¿ya? Y aquí hay una serie de propuestas de cómo evaluar aprendizajes y también cómo evaluar
los diferentes agentes del currículo. Muchas gracias.